Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 14. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien, Chi? Bien cansado. ¿Cómo que cansado? Recién estamos viernes. No No he puede dormido, profe. ser. ¿Ah? No he dormido nada. No lo puedo creer. ¿Por qué? No se maten de esa manera. Están muy jóvenes. Mucho estudio, profe, mucho estudio. Ah, ok. Ahí está la gente saludándola. Muchachos, ¿cómo estás, Damari? ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo vamos? Hola, Alex, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar. Hoy es una clase interesante, ¿ah? Es la clase de la reconstrucción nacional. Solitaria camina la viquina. Nos vamos a ir desde la reconstrucción nacional hasta hasta la República, no, hasta el gobierno de Leguía. Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? A ver, chin, chin, chin. ¿Está? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, lo primero que tenemos que ver, así tener bien claro, es que la reconstrucción nacional es un periodo que abarca desde el final de la guerra contra Chile hasta, la República Aristocrática. Tú me preguntarás, profesora, ¿por qué se busca la reconstrucción? Porque nosotros quedamos muy mal económicamente, muy mal políticamente, muy mal socialmente después de la Guerra del Pacífico, acuérdate. O sea, nosotros veníamos sí de una era del guano, veníamos sí de un salitre que no pudimos vender porque al final la guerra nos agarró más rápido, pero la reconstrucción nacional buscaba eso, ¿no? Buscaba la reorganización económica, política, social del Perú. Ahora, la reconstrucción es un periodo grande que está dividido en dos, ¿no? La primera parte es el segundo militarismo. Tú recuerda, cada vez que hay una gran guerra o una gran crisis en general en el Perú, aparece un militarismo. Los militarismos son respuestas a cómo la gente ve los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cómo así, profe? No entiendo. Mira, después de las crisis, sí, después de las crisis, la gente no está buscando gobiernos democráticos, tampoco está buscando gobiernos tibios, blanditos. Está buscando gobiernos que sean lo más, si quieres, mm, lo más fuertes posibles, ¿no? En el sentido de que se busca imponer nuevamente un orden que se había perdido durante la crisis. Entonces, siempre, o sea, yo sé, la prensa va a decir, no, no, son gobiernos fascistas, ya, pero en realidad lo que la gente de a pie pide, no te estoy diciendo que esté bien, pero lo que la gente de a pie pide cuando estamos en un proceso de crisis es que se restituya el orden. Y para esto siempre se aboca, la gente siempre se pega a un tipo de orden militarizado, ¿no? Ujú. Entonces, esta reconstrucción nacional implica la aparición del segundo militarismo más el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Recuerda que Nicolás de Piérola ya ha gobernado en el Perú durante la Guerra del Pacífico, así que es su segundo gobierno. Ahora bien, cuando hablamos a ver, cuando hablamos del segundo militarismo, tenemos que decir que tiene varias causas, pero dos fundamentales. La primera causa, sin dudarlo, así sin dudarlo, es, eh, es la crisis que se está viviendo el Partido Civil, ¿no? Después de la guerra, ya te lo he dicho, el Partido Civil queda mal, porque durante toda la guerra, este, los que han gobernado son del Partido Civil, pues.
Los que han gobernado son del partido civil, porque ha gobernado, por ejemplo, Luis Lapuerta, civil. Cuando se fue Prado, gobierna Luis Lapuerta. Se va Luis Lapuerta, a Luis Lapuerta le da golpe de estado Piérola. ¿Ya? Piérola escapa a la Sierra de Lima y queda acá García Calderón, también civil. Después, termina la guerra contra Chile y ¿cuál es el balance final? El balance final es que el Perú no es un país en donde los civilistas deban gobernar. Los civiles no deben gobernar. Porque la guerra ha pasado, pero si los chilenos vuelven, ¿quién nos va a defender? ¿Un presidente civil? ¿Sin ejército? No conviene. Por eso es que ellos optan por elegir a los militares. Sea el retorno del caudillismo militar. ¿Por qué caudillismo? Porque los militares en el Perú no están profesionalizados. No hay un ejército profesional. Lo que hay es un grupo de personas que tienen un ejército particular. Eso es lo que hay. Un ejército particular. Por otro lado, también recuerda, en características surgen los nuevos partidos políticos. Yo le he puesto ahí el Partido Demócrata y el Partido Constitucional. Acá. Partido Demócrata y Partido Constitucional. Muy bien. Ahora, en el caso del Partido Demócrata, es el partido de Piérola. Piérola, después de haber sido presidente del Perú durante la guerra, creó su propio partido político en relación a que el único partido que existía era el partido civil. Entonces, él quiere darle un cariz diferente, tomando en cuenta que él tampoco, así haya sido presidente del Perú, él nunca va a poder ser partido civil. Nunca. Se van a poder ser aliados, sí, pero él pertenece al partido civil, no. Porque en lo del partido civil son gente de abolengo, de alcurnia, a la que una esfera a la que Pierola, por más que es cercano a ellos, no pertenece. Entonces, está de más pedir que él forme parte del partido civil. Eso no va a ocurrir, ¿no? Forma su propio partido. También está el partido constitucional. ¿De quién, profe? De tu papi Cáceres. Él tiene su propio partido, ¿no? Ahora, profesora, ¿qué tan difícil es formar un partido político en ese momento? Muy difícil. Sobre todo porque tiene que ser gente que tenga el poder económico en su mano. ¿Qué? ¿Me está queriendo decir que Cáceres tenía el poder? Claro, Cáceres tenía el poder económico en su mano. Tenía haciendas. Era un taita. Era un misti. No solamente porque había participado en la guerra, no solo por eso, sino porque él representaba a esa élite también de provinciana, ¿no? Esa élite que puede llegar al gobierno, ¿no? Ujú. No es alguien del pueblo, a eso me refiero, que no es alguien del pueblo. Además es un taita, es un misti, es blanco, tiene ojos verdes, ¿no? O sea, no es parte del común denominador, pues, ¿no? De los pobladores, no es. Ahora, hay una crisis económica agravada por la guerra, por supuesto. Los chilenos además se han encargado de destruirnos, prácticamente de aniquilarnos, ¿no? Profesora, ¿pero por qué? Cuente, cuente, cuente. Bueno, lo que pasa es que, o sea, durante la guerra, ¿no? Durante la guerra, em, los chilenos tenían claro algo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Lo que tenían clarísimo
era que ellos tenían que destruirte, pero, o sea, que esa destrucción les, o sea, perdure por un buen tiempo, ¿no? Y para eso lo bueno era destruirte económicamente. ¿Cómo lo harías si tú tenías recursos? Porque tenías que salitre, y no solamente en el sur, ¿ah? Tenías guano, lana, que caucho, ¿no? Bueno, la única forma de destruirte era destruyendo las vías de comunicación, pues, que en ese momento eran el ferrocarril, ¿no? Lo destruías y ya no había manera de articular el comercio. ¿No ves que la única forma de que se pueda vender guano, salitre, caucho, lo que tú quieras, es uniendo zonas productoras con zonas comerciales, con puertos, que por eso estaba el ferrocarril, ¿no? Sin embargo, em, aunque nosotros peleamos mucho por el ferrocarril, no pudimos salvarlos, ¿no? Y eso nos generó una crisis económica terrible. También el deterioro de la hegemonía terrateniente, porque los terratenientes, es decir, en general los dueños de tierras, después de la guerra sus tierras estaban arrasadas. La guerra no respeta por dónde va a pasar. Y la mayoría estaba quebrado, pues, ¿no? Miguel Iglesias va a ser el primer presidente del Perú y después de la guerra. Porque también ahí hay un cuchito, ¿no? O sea, ahí hay una relación con los chilenos bien cercana después de la firma del Tratado de Ancón. Se queda como presidente del Perú y reapertura la Universidad de San Marcos, el Colegio Guadalupe, la Biblioteca Nacional, que habían sido tomadas durante la guerra. ¿Pero con qué objetivo? ¿Por qué crees que los chilenos habrían tomado San Marcos, la Biblioteca Nacional, el Colegio Guadalupe? ¿Pero qué crees que era tan importante para ellos, no? ¿Sabes por qué? Bueno, ahora ya no lo es tanto, pues San Marcos ahora em, tiene menos presencia en la arena política nacional, ¿no? Como que saca buenos profesionales, pero hasta ahí llego. Digamos que las grandes directrices que organizan el país no provienen de la universidad, ya no provienen de la universidad, ahora están fuera de ella, ¿no? Pero para esa época, San Marcos era muy influyente en la política, demasiado influyente. Y eso era peligroso, porque si la gente se comenzaba a dar cuenta que existía una institución como San Marcos, que podía encender la pradera, porque podía hacerlo, los sanmarquinos podían hacerlo. em, si se daban cuenta de eso, o sea, San Marcos podía haber destruido la guerra en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que San Marcos fue tomada por su influencia política y la Biblioteca Nacional, porque si algo querían ellos era destruirte para siempre y lo lograron, ¿no? ¿Cómo destruyes tú a un pueblo para siempre? Destruyendo su memoria. Así, así lo destruyes, eliminando su memoria. Y la Biblioteca Nacional fue el botín de guerra de los chilenos. Cuando se reabre, es Palma, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, el que va a hacer denodados esfuerzos para poder reactivar la biblioteca que ya prácticamente no tenía las joyas bibliográficas que tenía durante el virreinato o principios de la independencia, cuando nosotros habíamos heredado la bibliografía, los textos, tanto de los religiosos como de la ciudad de Lima, cuando era el centro del virreinato del Perú. O sea, realmente los chilenos arrasaron con todo, ¿no? Con tu cultura, con lo que tú eras, ¿no? Porque en realidad tú sí, claro, siempre has sido parte andino, has sido parte criollo, has sido parte de todo, ¿no? Y ahí estaba tu raíz, digamos, ¿no?
se encargaron de aniquilarla, pues, ¿no? También se da la restitución de la contribución personal. Mira, esto va a ser lo más fuerte de todos, de todo, de todo. La contribución personal era un impuesto que ya no se cobraba en el Perú. Ese impuesto lo instauró el gobierno de Lamar, el gobierno de José de Lamar, aún sabiendo que, que los impuestos contra los indígenas, no, aún sabiendo que los impuestos contra los indígenas ya no se daban, ya no se debían dar. ¿Por qué ya no se debían dar? Porque ya San Martín los había eliminado el tributo indígena. Pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Después de una guerra, el Perú necesitaba plata. ¿Y a quién se le iba a pedir? ¿A un ex criollo? ¿A un negro? ¿De dónde va a sacar el negro plata? O sea, no, pues, o sea, era imposible. Entonces, la pita se rompe siempre por el lado más débil, ¿no? El indio va a tener que ser obligado a pagar. Ahora, el indio ya está, eh, ya está más socializado, ¿no? El indígena ya no se va a dejar pisotear tan fácilmente, ¿no? Y por eso va a protestar. En la persona de Atusparia, ¿no? Atusparia se rebela contra el gobierno de Iglesias, lo matan, y quien da golpe de Estado por este levantamiento es Andrés Avelino Cáceres. Le da un golpe de Estado en lo que se conoce como la Guaripampeada y acaba con el gobierno de Miguel Iglesias. Ahora, el primer gobierno de Cáceres es un gobierno en donde no va a tener oposición política. ¿Por qué? Profe, pero que yo recuerdo, usted nos dijo que a Cáceres lo odia el Partido Civil. Si el Partido Civil lo odia, ¿por qué lo deja gobernar? Porque el Perú estaba mal. El Perú estaba en una crisis económica terrible. Yo ya te he dicho, ya, los partidos de derecha, ¿no? Los partidos de derecha, en este caso el Partido Civil, no va a meter su mano a la basura, pues. O sea, la basura me estoy refiriendo no a algo malo, sino que no va a arriesgarse a que las cosas le salgan mal. ¿Por qué? Porque como estamos en una crisis económica, lo más probable era que nos subiéramos más. Entonces, ¿tú te imaginas eso? De que ellos se vean como que son malos administradores y que a ellos se les ha hundido el gobierno. O sea, ellos no iban a permitir nunca eso, pues olvídate. Y que Es por eso que ellos van a permitir, sin hacer mucho problema, sin chistar mucho, van a permitir que sea Cáceres el que tome la batuta y el que definitivamente sea el que gobierne, aunque esto sea momentáneo, porque ellos sabían que esto iba a ser momentáneo. Ellos querían el poder, pero no lo querían así como estaba en ese momento. Así como estaba en ese momento, no lo querían. Ahora, Cáceres, la primera movida política que va a hacer es tratar de pagar la deuda externa, ¿no? Pero por supuesto siempre con apoyo político, y ese apoyo político era del Partido Civil. ¡Profe! ¡Qué ratazas! O sea que no le cae bien, pero van a hacer una alianza. Que a ti no te parezca eso raro. En la historia del Perú, siempre vas a ver eso, que se alían, pero se odian, son enemigos acérrimos, eso siempre vas a ver. Profe, no me diga, yo creo que lo estoy viendo ahora. Me parece, o en el Congreso se han aliado los archi, super, hiper, super enemigos, que, por ejemplo, ahora son ¿cómo se llama? Los lapicitos y los fujirratas, profe. Ah, sí, 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 sí. O sea, hace, ¿qué te digo? Hace un año uno podría haber dicho, no, imposible, esa gente no se va a unir con nada, se odian, pero mira cómo es la política, ¿no? ¿Cómo es la política? Ahora los ves así como hermanitos unidos, ¿no? Pero no es la primera vez tampoco le vas a echar solamente la culpa a ellos, o sea, eso ya se me pasó siempre.
Todavía no llegamos a esa semana, pero vamos a llegar a la semana en la que veamos la convivencia, ¿no? La convivencia y la superconvivencia, que son periodos en la historia del Perú en donde partidos políticos que se odian, como el APRA y el partido y la Unión Nacional Odriguista, por ejemplo, van a hacerse recontra pinkies, ¿no? Se van a hacer recontra pinkies van a terminar haciendo alianzas juntos. O sea, no es algo que solamente sea propio de los fujimoristas o de la pistas. No, no, no es así. Es algo que es común en la política, pero no es, lamentablemente es común. Y digo lamentablemente porque deberían tener algo de ética, ¿no? Pero bueno. Así es, o sea, no depende de una persona ni de un partido como ahora lo están haciendo querer ver, ¿no? Sino es algo que históricamente se ha dado. No te estoy diciendo que sea normal ni bueno, te estoy diciendo que históricamente se ha dado, ¿ya? Entonces, se junta con el Partido Civil y se da también la desaparición del billete fiscal y la creación del sol de plata. El patrón plata es muy importante. ¿Por qué? Otra vez, todo preguntas tú por qué, porque ya, mira. ¿Qué pasa? Que durante la guerra contra Chile, nosotros no teníamos posibilidad de producir, porque ya tú sabes que una guerra, pues, ni siquiera exportar materias primas se puede con mucha regularidad. Entonces, eh, teníamos un problemita, un pequeño inconveniente con esto de que, ay, con esto de que no podíamos exportar, ¿no? Entonces, quiere decir que si nosotros no vendíamos hacia afuera, que tampoco nuestra moneda, como no estábamos produciendo, nuestra moneda tampoco tenía respaldo en producción. Entonces se decidieron emitir durante la guerra billetes que supuestamente, con los cuales iba supuestamente pagar, pero la gente no los quería aceptar, porque esos billetes no valían nada. O sea, si no tiene respaldo en producción, el billete no vale nada, pues. Y bueno, eh, cuando, cuando vimos el panorama, cómo estaba quedando, ¿no? El panorama. Entonces, lo que se decidió durante el gobierno de Cáceres fue eliminar el billete fiscal. Ese billete que no valía nada, que durante la guerra, oye, qué rata. El gobierno hasta pagaba con ese billete, hoy se pasaron, ¿ah? De verdad que se pasaron. Frozen de Frozen, mi tío. Frozen de Frozen, mi tío Pierola, de verdad. ¿Cómo él va a saber que ese billete no valía nada y se lo daba a los pobres para que jueguen como monopolio, porque no valía nada, ¿no? Y la inflación obviamente nos consumía. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Que ahora, ay, disculpa, que ahora el patrón sería el patrón plata. ¿Cómo es esto del patrón plata? Explíqueme, profe, yo necesito saber. Ya, mira. El patrón plata es el que, eh, donde la moneda vale por el metal del que está hecho. Como tú sabes, solamente cuando hay producción se puede hacer valer los billetes fiscales, por los billetes explicados. Entonces, ahora con el patrón plata las cosas mejorarían, ¿no? Porque la gente, ¿a quién no va a aceptar una moneda de plata? Todo el mundo, pues, porque aunque no tengas producción, esa moneda sí vale, pues, ¿sí o no? Esa moneda sí vale. Entonces, bueno, ese patrón plata se comenzó a girar y se suponía que ya con eso ciertamente los problemas económicos en Perú deberían disminuirse, deberían reducirse, ¿cierto? Pero tampoco es tan fácil como de frente a ella te va a cambiar la moneda ya que al toque tu economía va a mejorar, pues la respuesta es no. Entonces el Perú poco a poco fue saliendo de ese problema, em, pero, em, pero había todavía el tema con la deuda externa, porque el Perú no había pagado la deuda que tenía desde hace 800.000 años e inclusive desde la guerra de independencia no había pagado eso. Entonces, si no lo había pagado, ¿cómo íbamos a hacer nosotros para solucionar el problema? Y es ahí cuando él decide firmar el contrato Grace, ¿no? No confundir jamás, nunca en tu vida, forever and ever, jamás confundir contrato Grace con contrato Dreyfus, porque el contrato Dreyfus le pertenece al gobierno de Baltas. Ojo, le, le pertenece al gobierno de Balta, ¿no? Y ese contrato busca pagar la deuda externa, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque en el medio de la venta del guano, que convierte en un monopolio
en un monopolio la venta de guano porque solamente se lo venden a los Dreyfus. Somos tan salados que aparecen fertilizantes sintéticos, fertilizantes artificiales en Europa, y el guano casi no valía. Entonces, por eso nosotros prácticamente ya ahí nada más lo dejamos, ¿no? Ya no pudimos pagar, es más, nos endeudamos, fue terrible. Bueno, la cosa es que el contrato Grace, a diferencia del Dreyfus, ese sí nos liberó, ¿no? Nos liberó. Pero tampoco es, o sea, que haya, ¿sabes qué? Págame qué. O sea, que por tu linda cara, tampoco, pues, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dado nosotros? ¿Qué habíamos entregado nosotros para poder solucionar el problema? Ay, joven, ni te lo imaginas. Entregamos todo lo que teníamos. Si hubiéramos tenido oro en polvo también entregábamos, joven, qué terrible, también no se pasen. Entregamos, mira, este, los ferrocarriles por 66 años. Punto número uno. Punto número dos, entregamos 3 millones de toneladas de guano. Alucina. También entregamos 2 millones de hectáreas de tierra de la selva, la libre navegación por el Titicaca y un pago de 33 anualidades, o sea, por 33 años, 80.000 libras esterlinas cada año. En consecuencia, nosotros quedamos más dependientes de lo que ya éramos. ¿Por qué? Porque sí pagamos la deuda externa, pero esa no era nuestra plata, pues, y al no ser nuestra plata, pues el capital británico se metió con todo acá. Y se crean también las juntas departamentales. ¿Cuál es el objetivo de las juntas departamentales? ¿Cuál es el objetivo, no? El objetivo es descentralizar el poder. Fíjate que por mucho tiempo, y hasta ahora tú lo ves, o sea, eso no te lo tengo que, no te voy a mentir, no te lo tengo que, no tengo que, lo tengo que contar yo. Uno de los grandes problemas que le ha quejado durante toda la República al Perú ha sido que nosotros hemos tenido un gobierno que siempre ha funcionado con un sistema de gobierno central, como propio gobierno central. O sea que todo el poder, la responsabilidad recae básicamente en el presidente. No, que no sé cuánto, que alguien se robó un celular, el presidente tiene la culpa. Que alguien que subió la kilo de cebolla, el presidente tiene la culpa. Que si, no sé, hay cambio de constitución, el presidente tiene la culpa. Entonces, a todos los niveles, las responsabilidades del Estado están en el presidente a todo nivel. Y eso sucede porque no hay descentralización del poder. Se intentó en el gobierno de Toledo hacer lo que se conocen como los gobiernos regionales, pero bueno, un poco por viveza también, ¿no? O sea, ellos no quieren asumir el verdadero poder, o sea, ellos solamente para quedarse con el billete nada más, ¿no? Pero no quieren asumir el verdadero poder y el riesgo político que significa ser un gobernador regional. En este caso, las juntas departamentales eran como gobiernos regionales y ellos tenían su propio presupuesto. O sea, el Estado les daba un presupuesto, les asignaba un dinero para que ellos pudieran solucionar los problemas que habían dentro de sus regiones. No, para que ya no sea un problema del Estado, sino para que sea simplemente un problema regional y que cuando ya la cosa se ponía muy picante, ya la cosa se ponía muy graciosa, entonces ahí recién, ¿no? Este, ahí recién, digamos que se generaría, ¿no? Se generaría este, se generaría ya una intervención del gobierno central. Antes no. Entonces, eso ayudaba a solucionar algunos problemas internos que teníamos, sobre todo el de descargar un poco, así podemos decirlo, ¿no? Descargar un poco la responsabilidad que se le establecía al gobierno central, ¿ya? Se firma también, se firma también el Tratado García Herrera en el año 1890 con el Ecuador, ¿no?
Ese tratado se firma porque Ecuador ahora era un país independiente y ya no teníamos que generar con ellos nuevas condiciones de frontera, porque nuestras condiciones de frontera anteriores estaban con la denominación de la Gran Colombia, pero ahora ellos eran Ecuador ya. O sea, ahí había que hacer otro trámite ahí, ¿no? Y por supuesto, termina el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, todo chévere, bacán, sin ningún contratiempo, todo lindis. Y empieza el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez tiene un gobierno que va entre el año 80 y el año 94. Eh, entre el 80, disculpe, entre el 90 y el 94. Yo te pregunto, si estaba atento a mis clases anteriores, ¿no? La pregunta es, en ese año, entre el 90 y el 94, ¿qué debía cumplirse? ¿Qué se debería cumplir entre el año 90 y el 94? Ándate, ¿qué es esto? El centenario de la independencia. Entre el 90 y el 94, no. El centenario es en el 21. Cerca. Ok. Mm, ¿Sabes qué se debía haber dado? Se debían haber cumplido 10 años del Tratado de Ancón, porque fue en el 83, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Que ya, pues el Perú dijo, ya, listo, hoy Chile, brother, ¿cómo va a ser la cosa? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde nos vamos a firmar? Y los chilenos que dijeron, ¿qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Cómo que qué hablo? ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Cómo vamos a hacer? Mira, Cholo, te voy a hacer una cosita. Te voy a hacer una cosita, ¿ya? Métete en tu cabeza, métete en tu cabeza que no, y escúchame bien, que no va a haber plebiscito. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque el Perú, escúchame bien, el Perú ha faltado al Tratado de Ancón. ¿Cómo que me falta? No entiendo, no entiendo bien eso. Claro, pero por supuesto que ha faltado el Tratado de Ancón. Te voy a decir por qué, ¿ya? Porque en el Tratado de Ancón, bien clarito le dijimos que nadie debía influenciar en la gente, ni tú ni yo, para que la gente votara por quedarse con el Perú o con Chile. Ya, pues, pero yo no he hecho nada, o sea, yo he esperado hasta ahora y por eso te estoy pidiendo. No me vengas con tonterías, no me vengas con tonterías, porque tú claramente no has hecho eso. ¿Tienes? ¿Qué te pasa? Claro, sí hemos descubierto que hay mujeres tan niñas, que están fungiendo de profesoritas de historia del Perú hace tiempo, para que los chivolos que les corresponda hacer el plebiscito, ya votar, voten por el Perú. Ay, que porque como un país milenario, que los incas no sé cuánto. Mira Chile. Lo primero que te voy a decir es que ese proyecto del que estás hablando no existe. Porque si las mujeres tacneñas, entre ellas la mamá de Basadre, las hermanas de Basadre, las mujeres de su familia, si es que ellas han hecho eso, ha sido cuenta a título personal, porque no existe un proyecto. ¿Verdad? No existía ni un proyecto nacional para nosotros, va a existir para el plebiscito. No había, pues, el Estado no nos había organizado. Pero los chilenos se agarraron de eso para no querer hacer el plebiscito. Y los peruanos dijeron, además, hay que ser bien conchan, pero bien conchan, para que, para decir esto así como todavía indignado. Porque acá todo el mundo sabe que el único que hizo chilenización en ese territorio en esos 10 años ha sido tú. Poniendo ahí los mejores puestos de trabajo, los mejores espacios de salud,
de educación, ¿para qué? ¿Para qué los pones en Tacna? ¿Para qué los pones en Arica? ¿Para qué celebras la independencia de Chile en Arica? ¿Para qué? Ah, para influenciarlo, ¿sí o no? Ya, pues ahí está. La chilenisción es lo que tú estás diciendo que nosotros hemos hecho, no al revés. Y bueno, pues, como en todo, siempre salimos perdiendo. Eh, el día de la independencia, de nuestra proclama de independencia, que fue el 28 de julio, los chilenos se acordaron de nuestra independencia y nos mandaron una corona de flores para muertos. ¿Has visto las flores que les ponen a los muertos cuando van a su velorio? Nos mandaron una de esas. Y para advertirnos, pues, que no, que cuidado con lo que hacíamos, que podíamos morir en el intento. Y ya, pues, al final nosotros también ya no seguimos avanzando, ¿no? Porque era eso. Nosotros, mira, para comenzar, ni teníamos un ejército profesional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando nosotros? No tenemos nada. Y por eso era que, bueno, que al final nos tuvimos que detener, ¿no? Ya no podíamos seguir exigiendo, digamos, nada. Por otro lado, también hace recordar, tenemos, ay, ahí está. Por otro lado, tenemos también el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres porque muere Remigio Morales Bermúdez en el 94 y en ese mismo año el Partido Constitucional de Cáceres lo lleva a las elecciones, a la presidencia, ¿no? Entre el 94 y el 95 va a gobernar, profesora, pero ¿por qué tan poquito? Un año de ahorita te voy a contar por qué tan poquito, ¿ya? Lo que pasa es que Andrés Avelino Cáceres, eh, como tú sabes, nunca fue del agrado del Partido Civil, pero el Partido Civil, pues, tuvo que hacer de tripas corazón porque les convenía en una primera etapa, en su primer gobierno, pues les convenía que él fuera el presidente para que solucionara todos los problemas, pero ahora ya no convenía, porque ahora Cáceres, ¿qué cosa? ¿Para qué venía? ¿Para hacer qué? ¿Para qué venía? Si ya los problemas económicos estaban solucionados, ahora ya no habría faltas en que el Partido Civil pueda gobernar, ¿sí o no? Pero Cáceres no. Ahora, si Cáceres ya es presidente, tampoco no le vas a dar golpe de Estado, pues tú eres el partido civil, tú no puedes rebajarte, eso solamente lo hacen los color maíz, tú no puedes, ¿sí o no? Tú eres otro lote, así te vendías, como el civilizado, entonces tú no podías hacer algo que contraviniera esas cosas, así que decidiste mandar nuevamente a tu perro de guerra, y en este caso tu perro de guerra, el que iba de avanzada, el que mordía a la gente, ese era Piero, ¿sí o no? Porque Piero era un viejo conocido, ¿no? O sea, tú ya habías trabajado con él en la Guerra del Pacífico, bien, no te habría ido, pero por lo menos tenía un partido político que podía unirse contigo y pasar piolincio, ¿no? Y ese partido era el Partido Demócrata, así que para sacar a Cáceres, ¿qué hicieron el Partido Civil? Le dijo, oye, Pierola, ¿quieres ser presidente, Cholo? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ahora tú vas a darle un golpe de Estado a Cáceres. Le da un golpe de Estado a Cáceres, que obviamente fue apoyado por los montoneros, por los indígenas que estaban de su lado, y además que también, ojo, también hay que dejar, no hay que romantizar tampoco la participación de Cáceres en la política peruana. Si bien es cierto, en una primera etapa, en un primer gobierno, o sea, eh, bueno, sí, o sea, em, en un primer gobierno la hace linda. También hay que decir que él tenía sus propios intereses. No te estoy diciendo que solamente como tú Pajamar, no te estoy diciendo que solamente sea eso, pero te estoy diciendo que él tenía sus propios intereses como terrateniente. Terrateniente, profe, o sea que él tenía tierras, que él era dueño de tierras, claro, él era dueño de tierras, definitivamente, no, definitivamente. Y bueno, en ese sentido,
es que los montoneros lo apoyaron, pero cuando Cáceres hizo enfrentarse indios con otros indios que traía de Piérola, ahí comenzaron a retroceder y ya no querían apoyarlo, ¿no? Porque al final era una guerra encarnizada, era una guerra cruenta, era una guerra que no tenía cuándo acabar, em, entre blancos, pero que mandaban a pelear a los indígenas. Entonces ahí como que la cosa no iba tan bien, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, y en cuanto a... y en cuanto al siguiente gobierno, obviamente es un golpe de Estado, así que el siguiente gobierno es el de Nicolás de Piérola, entre el año 95 y el año 99. Ahora, yo te pregunto a ti, según lo que te estoy diciendo y te estoy contando el chisme, la pregunta es, ¿cuál crees que sea el objetivo fundamental del gobierno de Piérola? ¿Qué está buscando? Por todo el chisme que te he comentado de cómo ha llegado el gobierno. ¿Cuál crees que sería su objetivo? ¿Qué cosa quiere? A ver, te escuche. Mira, Pirlo tenía un solo objetivo. Y ese era definitivamente plancharle, aplanarle el territorio, el terreno político, económico, social, de todo calibre, el que más se pueda, a al partido civil, porque, o sea, al final el partido civil quiere modelar todo, quiere organizar todo para que ellos puedan gobernar libremente, para que no tengan que gobernar un país en crisis, para que no tengan que gobernar un país quebrado, para que no tengan que gobernar un espacio que sea incontrolable. A eso se refiere, ¿no? Ahora bien, para lograrlo hay algunas características que este periodo va a contemplar. Primero es la consolidación de la Alianza Demócrata Civilista, que ya la hemos visto, que se ha unido en contra de Tupac Cáceres. Dos, la reactivación económica promovida por la diversificación de exportaciones. Ya no solamente nos vamos a dedicar a una sola cosa, no, ahora vamos a producir diferentes. E inclusive vamos a uno de los elementos más importantes es la producción de caucho, de la selva que por años estuvo olvidada, pero que ahora va a dar dinero. ¿Por qué? Porque se producen muchos automóviles en Estados Unidos y Inglaterra. Entonces, para tener automóviles hay que tener las partes del automóvil. Recuerda que ese es el sistema por el cual se producen los automóviles. Se construyen em, o sea, la producción en cadena de montaje. Entonces, para que haya cadena de montaje, tiene que haber una industria especializada en eh, en el caucho, ¿no? Que es con el que se hacen las llantas. Eso. Ahora, por otro lado, se reactiva, bueno, las exportaciones, surgen los latifundios y la oligarquía agroexportadora, y ahí se desarrolla la clase obrera, ¿no? La clase obrera. En cuanto a las medidas, sea el estanco de la sal, profe, ¿qué es un estanco? Bueno, fácil, un estanco es la apropiación de algún recurso por parte del Estado, ¿no? Para poder venderlo, para poder explotarlo. Y así, por ejemplo, el caucho que te dije, eh, también la sal, ¿no? Se van a convertir en dos productos importantísimos que van a tronar, si quieres, van a destronar, si quieres, al guano,
al salitre que habían sido los grandes de los grandes en tiempos anteriores, ¿no? Ya. Además, se crea el Ministerio de Fomento y se crea la Libra Peruana de Oro en el 98. Recuerda, solo se crea. También está la reforma electoral. Profe, explíqueme sobre la reforma electoral. Ya al toque, mira. En la primera condición de la reforma electoral nueva va a ser el voto directo. ¿Cómo que voto directo, profe? Hable bien. Ya. Aquí va. Aquí va lo del voto directo. Mira. El voto directo es el voto por cabeza, como quien dice el voto universal. ¿No? Mira, un ejemplo. Hace algunos años, cuando yo era joven y estaba en la universidad, ¿ya? En San Marcos las elecciones eran en mayo, pero obviamente, pues esas elecciones no, nosotros no elegíamos al rector, nunca lo elegimos. Nosotros, recién la primera votación que se elige directamente al rector es esta que ha pasado, ¿no? La del ingeniero bailarín. Em, nosotros no elegíamos al rector, nosotros elegíamos a un grupo, que ese grupo elegía a los candidatos, elegía entre los candidatos a rector. Pero ¿qué pasaba? Que eso generaba pues cierta incomodidad, ¿no? Porque, o sea, lo voy a elegir a él y si a él le rompe la mano bien uno u otro, o sea, la intención de mi voto va a quedar en nada, ¿no? Piero la decía eliminar eso y tú dirás, profe, qué bueno, menos corrupción, está muy bien, está chévere. Sí, pero hay un problema. A ver, ¿cómo te explicaría, no? Que, el, mm, que además del voto directo, también el voto solo para alfabetos. Ahí ya se reduce el universo de las personas que van a votar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente pueden elegir y ser elegidos los que saben leer y escribir. Y en su mayoría, ¿quiénes son los únicos que saben leer y escribir en este periodo? ¿A quién están excluyendo olímpicamente? ¿A quién están puenteando? ¿A quién crees? Vamos, grítalo. ¿A quién están puenteando con esta reforma electoral? Le están diciendo, tú no. ¿A quién? Si solo votan los alfabetos. ¿A qué grupo social le están diciendo, tú no? Vamos, lánzate, pues, lánzate. ¿Al pueblo? Claro, o sea, a los indígenas, ¿sí o no? A los indígenas, porque ellos, los indígenas, en su mayoría, ¿no? Ellos no saben leer, no saben escribir. Entonces, para no decir, oye, no quiero que los indios voten, ¿qué hacen? Este, simplemente no, simplemente no les permiten votar nada más. Le dan un requisito, una condición que ellos no pueden cumplir. Ah, pero por si acaso, yo no estoy excluyendo a los indios, a mí me gustan los indios, ¿sabía? No, Pierla, a mí me encantan los indios, pero yo no es mi culpa que ustedes no sepan leer y escribir, pero ¿por qué no se han puesto las pilas? Ah, qué basura eres. Pero no se preocupen, aprendan, y cuando sepan ya votan, ¿ve? Qué maldito eres hoy. Qué rataza que eres. Mm. Además, recuerda, se crea también la reforma militar. Profe, una pregunta. ¿Cómo es esta vaina de la reforma militar, por favor? Ah, ya, mira, te voy a explicar.
Piérola tenía un objetivo. Y era crear un ejército profesional, porque el Perú pues nunca lo había tenido, ¿no? Desde que apareció la independencia, nunca lo había tenido. Entonces, espérame, agüita. Ya. Se trae la misión Clement, que era la misión con la que se va, la misión con la que se va a organizar el ejército. O sea, con toda la ideología francesa es con la que se arma el ejército peruano. Así de simple. Entonces, ya todo bacán, el uniforme, todo chévere. Pero los Kremen dicen, para tener un ejército, necesitas escuela militar, que no tienes porque la escuela militar solo estaba en España, escuela militar que sería la escuela militar de Chorrillos y servicio militar obligatorio. ¿La escuela militar para qué serviría? Ah, la escuela militar serviría para sacar a los oficiales y el servicio militar para la tropa. El servicio militar para la tropa. Entonces, ya pues, se hizo eso, pero había un detalle más. ¿Cuál es el detalle, profe? Que, o sea, no solamente es conformar y ya el ejército, sino que con eso matar dos pájaros de un tiro. ¿Cómo es eso, profe, que dos pájaros de un tiro? Porque si yo creo, mira, si yo voy a construir mi, mi, mi ejército y le voy a poner oficiales, pero puedo utilizar la escuela militar para alejar a los militares de la política. ¿Cómo? ¿Cómo dice, profe? Claro, mira, si yo pongo una escuela militar, les voy a crear un mundo para ellos, solo para ellos. ¿Cómo así? Fácil. Si tú tienes un familiar, un conocido militar, esto lo entenderás perfectamente lo podrás entender. ¿Por qué, profe? Fácil, mira. Por ejemplo, si tú tienes un familiar que es un alférez, recién acaba de entrar al ejército, ¿ya? Entonces, él tiene una cantidad determinada de tiempo, 2 años me parece que son, para que pueda ascender al siguiente cargo superior. O sea, tú no te puedes quedar en el ejército con el cargo que entraste, que es el cargo de alférez. Tú no puedes quedarte ahí. Tú tienes que seguir avanzando. ¿Qué pasa si yo no avanzo, profe? Te dan de baja. Si pasa el tiempo y tú no puedes ascender, tú sales del ejército, tu carrera se ha truncado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema jerarquizado, que es de la misión Clement, ¿no? Un sistema jerarquizado en donde el, el poder y el orden se miden por la antigüedad. El más antiguo debe estar más arriba en el escalafón, ¿sí o no? Por eso es que se hablan de los famosos promocionales, ¿no? Las promociones del ejército son promociones por años de ingreso, por fecha. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate tú, eres un alférez del 2021. Ya estamos 2023, hasta acá nomás llegaste. Ya tendrías que subir como máximo hasta el 2023 al siguiente escalón. Pero ¿qué pasa si tú en el 2023 no asciendes? Ya no ascendiste. Pero ¿qué pasaría si un promocional más joven que tú, o sea, de una promoción más joven que tú, como por ejemplo un ingresante del 2022, ¿ya? Te presenta el concurso y avanza más rápido que tú automáticamente estás descalificado. Automáticamente estás fuera del ejército. Los promocionales no pueden ser uno menor al que se supone debe ascender. Por eso es que se viven peleando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo quieren ascender, porque no quieren perder su estatus, pues, ¿no? Eh, no quieren perder su lugar, pónselo así si quieres, ¿no? Entonces, bacán, pipi, papá, ¿qué ocurre? Que ahora, vamos a ver aquí, que ahora los vas a tener fuera de la política peruana, pues.
ya no van a estar dando golpes de Estado ni fastidiando, porque ahora ellos necesitan, o sea, tienen otra preocupación, y su preocupación es ascender, ¿ya? Seguir el sistema. En actividades económicas, muchas actividades económicas diferentes. El petróleo, el azúcar, el algodón, el caucho, los minerales, las lanas, fíjate lo que te estoy diciendo, aparecen varios recursos que antes no teníamos en cuenta, pero que ahora van a ser el principal problema de enfrentamiento entre las comunidades y los señores de la tierra. Ahora, todo lo que ha hecho Pierola tiene un objetivo, y su objetivo es aplanar el territorio para la aparición de la República Aristocrática y obviamente su mantenimiento. Si tú me preguntas cómo aparece, ya sabes, por la reforma electoral, ¿no? O sea, no hay más opciones, eso te estoy queriendo decir. Bueno, aparece la República Aristocrática y obviamente toda la crème de la crème va a estar ahí gobernando. Característicamente tiene una hegemonía política del Partido Civil porque son los únicos que saben leer y escribir. Y hay una dependencia económica del capital inglés hasta la guerra. Una pregunta, ¿por qué hasta la Gran Guerra? ¿Por qué la dependencia de los ingleses es solamente hasta la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial? Piensa, piensa, piensa. Vamos, vamos, tú puedes, piensa. No me decepciones, por favor. ¿Por qué crees que llega hasta la Gran Guerra nomás? O sea, hasta la Primera Guerra Mundial. A ver. ¿Nada? Pucha, no. Lánzate, pues, algo, a ver. No, no. Me siento triste. Bueno, ahí te va. Mira, el tema aquí es que Inglaterra pasa a un segundo plano, porque después de la Primera Guerra Mundial, ¿quién es el papi después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. Pues Estados Unidos tiene un papel hegemónico. Sí es cierto que la Triple Entente ha ganado la guerra y que ahí están Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero técnicamente el único que ha quedado bien en el aspecto económico es Estados Unidos. Entonces, ya no va a haber una dependencia del capital inglés porque los ingleses ya no son una potencia económica, ¿no? Hay también característicamente de una economía agrominero exportadora. Agro, porque en la costa norte se produce y exporta arroz, algodón, azúcar, ¿no? Y en la costa sur también. Y hay un predominio de la oligarquía y el gamonalismo sobre las grandes mayorías. Una pregunta chiquitita. ¿Oligarquía y república aristocrática son la misma cosa? O sea, ¿oligarquía y aristocracia son lo mismo? ¿Qué pasa, joven? ¿De verdad de verdad estás sin ganas? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha afectado el viernes, fin de semana? Ustedes son bien participativos.
¿Cuál era la pregunta que dijo? Sí, les Profesora. preguntaba qué diferencia había entre la república, o sea, entre un aristócrata y un oligarca. Si eran lo mismo, ¿no? Creo que la aristocracia es para un grupo selecto de personas, en cambio la oligarquía puede ser para todos. Ya, o sea que cualquiera puede ser un oligarca, pero no cualquiera puede ser un aristócrata. ¿Sí? Ujú, más o menos va por ahí. O sea, para que tú seas un aristócrata, tú tienes que tener condiciones de nacimiento. Así de sencillo. Eh, por ejemplo, no solo implica tener plata. Los Acuña, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo y ya, pucha, si los Acuñas me escuchan, se sentirán mal, pero es la verdad. Mira, los Acuña actualmente tienen mucho dinero, o sea, son una familia muy poderosa económicamente hablando. En el sector educativo han logrado posicionarse con colegios, universidades y un montón de cosas. Pero los Acuña tienen dinero, pero no provienen de un linaje familiar, digamos que de la alta clase, ¿no? No, no provienen de eso. Los Acuña no tienen un apellido rimbombante, una super familia, ¿no? Ellos no pueden entrar al jet set limeño. O sea, pueden tener relación, digamos, con otras personas, pero no pertenecen al círculo social más puro, la crème de este país. No. Solamente pertenecen ahí aquellos que forman parte de familias poderosas política y económicamente hablando, porque no solamente tener plata para tener influencia, porque la gente que tiene tanta plata quiere tener quiere estar metida en política, porque quiere hacer lo que hacen los aristócratas, ¿no? Tener influencia política. Que, profesora, ¿yo para qué quiero si tengo millones? Yo no necesito a esa gente. Sí lo necesitas porque al final ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que hacen las leyes que inclusive a ti mismo te afectan. Claro. Entonces, ahí hay que como que pensarlo bien, ¿no? Que pensarlo bien. Sí, sí, sí. Entonces, el aristócrata, a diferencia del oligarca, el aristócrata no proviene de una familia con apellido rimbombante, digamos, ¿no? No pertenece, no es. Eh, y el oligarca tiene influencia económica, pero no tiene influencia política. Es como, pero eso sí, todas las familias oligarcas intentan ser república aristocrática o ser aristocracia. Sí, profe, claro, pues lo mismo Acuña. Ahí está el mismo ejemplo, ahí se puede utilizar. ¿No? Los Acuña en una tercera, cuarta, ya quinta generación ya, podrían ser república, pues podrían ser aristocracia. Pero primero hay que blanquearse, ¿no? Primero, su primera tarea es blanquearse. Como Richard, pues, ¿no? Richard Acuña. Richard Acuña, bueno, él ya no se puede blanquear, pues, él ya es así marrón. Pero él se ha relacionado con mujeres que tienen un prototipo de belleza un tanto diferente al común denominador del Perú, ¿no? Son mujeres blancas, con cabellos claros, no digo rubios porque se lo pintan igual, pero son blancas, que provienen de algunas familias que han perdido el estatus, ¿no? En Trujillo, en Chiclayo, y que les ha quedado solamente la pinta. Entonces, ya con eso, eh, se emparentan, tienen hijos y mejoran la raza. Al mejorar la raza van a pasar 2, 3, 4 generaciones y ellos siempre van a buscar tener descendencia mujer, ¿no? Hijas. ¿Por qué? Porque estas hijas van perdiendo el apellido conforme van avanzando los matrimonios más conservadores, ¿no?
Entonces, en una tercera, cuarta generación ya ese apellido Acuña se perdió, pero ahora son más blancos y además están en relación un poco más cordial con gente de otro nivel. Entonces, ahí ya se puede armar la transición hacia la aristocracia, pero mientras solamente tengan plata y sean marrones, no. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? La diferencia entre los dos. Sí, profesora. ¿Y aproximadamente cuántas generaciones tienen que pasar para cambiar de una oligarquía a una aristocracia? En general no existe un número determinado, pero entre 3 y 4, o sea, entre unos 40 años aproximadamente ya se podría hablar de un cambio, ¿no? Ujú. Siempre y cuando se sigan los pasos, ¿no? Que sea primero el blanqueamiento, luego que sean la mayoría descendientes mujeres, cosa que también, porque el apellido va cambiando, ¿no? El apellido va cambiando, va desapareciendo. Y obviamente que no exista en el medio un retroceso, ¿no? O sea, que no vaya a ser que una se salga del carril y se case con uno que no es aristocrático o que no siga los parámetros de blanqueamiento. Ahí sí ya la malogra, ahí sí se demorarían más, ¿no? Pero en promedio, entre unas 3 o 4 generaciones, en promedio. Ok, gracias. Ok, ya estamos. Entonces, sea el predominio de la oligarquía y el gamonalismo. Pero fue una pregunta, ¿hay diferencia entre terrateniente, oligarca, gamonal y latifundista? Sí, hay varias. Terrateniente, todos los que poseen tierra son terratenientes, todos, 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 cualquiera, ese es terrateniente, ¿ya? Luego están, luego están los hacendados, que son aquellos que tienen una hacienda, un territorio de monocultivo, o sea, puede ser algodón o puede ser azúcar o puede ser arroz, ¿ya? Siembran eso en la costa del Perú, por lo general costa norte. Luego están los gamonales, quienes se dedican a la extracción y la exportación de metales. Luego están los gamonales, y ya te dije, ¿no? Es esos que tienen su tierra, ¿no? Sus tierras las tienen, pero en la sierra, ¿no? Luego están los latifundistas. ¿Quiénes son estos? Aquellos que tienen tierras tanto en la sierra como en la costa. En cualquier lugar, hasta en la selva pueden tener. ¿En qué lugar? Tienen haciendas que, por ejemplo, una saca caucho, la otra saca lana, la otra saca arroz, azúcar, aceite y comienza a expandirse por todo lado, pero su expansión no es continua, es discontinua. O sea que así como colonizando, ¿no? Chiquititos, que no se unen, pero que son de él. Esos son latifundistas, ¿no? Esa imagen se crea en este periodo, ¿no? Luego tienes el desarrollo del movimiento obrero y campesino en contra, obviamente, de las atrocidades que se cometen en contra de ellos, ¿no? El primer gobierno es el gobierno de Eduardo López de Romaña, nada menos que Eduardo López de Romaña. ¿Alguna vez has escuchado hablar? Mandarina Wando, a sol el kilo, mandarina Wando sin pepa para tu desayuno. Ya, esa familia es la familia López de Romaña, parte de los varones del azúcar. ¿Cómo, profe? Ujú. Una familia que trajo el injerto de naranja sin pepa y de mandarina sin pepa a estos lares. ¿Cómo era posible para esa época que existiera una fruta sin semilla? Si la semilla era la que iba a reproducir nuevamente la planta. Bueno, un injerto de los López de Romeña. Los López de Romeña cuentan aún con una casa que tú puedes ver en el norte chico. Mira, de la pista hasta la casa, o sea, su jardín delantero debe tener como unos 2000 metros cuadrados, aproximadamente.
Ahí está la pileta, está la plaza de la entrada. Después viene la casa grande, que sería la hacienda, ¿no? Unos 5.000 metros más, ¿ya? De la hacienda. Y luego tienes la casa, que es la hacienda grande, con sus piscinas, sus caballerizas, todo adentro. Al lado de ella, su propia iglesia, para que ellos vayan a misa los domingos, se bauticen, se casen, tomen los sacramentos, ¿ya? A su costado, un terreno de aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados, 15.000 metros cuadrados, que es su fábrica despepitadora y desmotadora de algodón, la cual ellos también son dueños. Y en la parte de atrás de su casa, ¿no? Su propio ferrocarril, que va desde su casa hacia el puerto. Eso es República Aristocrática. ¿Tú crees que uno de esos patas se va a casar con un médico? ¡Ay, un médico famoso, profe! El doctor Fong se va a casar. Por favor, por favor. Así tenga plata, sigue siendo un marrón. ¿Entiendes? Esta gente domina el país. No solamente es la economía, no solamente es la plata que tenga, sino la influencia política que tenga. ¿Te estás dando cuenta de eso? Tiene un ferrocarril, maldita sea. Eso que solamente hace el Estado, que solamente maneja el Estado, ya, eso mismo lo tienen ellos. Un ferrocarril, no seas loco. Qué abuso, qué alaraco. O sea, olvídate, ¿ya? Además, ¿ya? Esta misma familia de Eduardo López de Romaña, que es de las más importantes de la época, ¿ya? Em, Firma el tratado, Eduardo López Romaña, barón del azúcar, firma el tratado Osma Villazón con Bolivia para determinar, después de la Guerra del Pacífico, el territorio fronterizo entre ambos países. Se da la imposición de la libra peruana de oro, recuerda, se crea con piedra y aquí se impone. Y por supuesto, el Código de Minería y Aguas. Para muestra un botón el poder que tenían, no te pases. Escúchame, tú sabes que es muy importante, sobre todo para los agroexportadores, es muy importante la posesión del agua. Ahora, el río es natural, el río es el río. Pero ¿qué era lo que querían hacer López de Romaña? Sacarle la jugada de una vez y por todas a los marranes, a los inferiores, a los campesinos y los obreros. Y, profe, qué mal es esa gente. Escúchame lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Ellos no querían de ninguna manera que nosotros los inferiores tuviéramos las mismas condiciones que ellos. Entonces, los López de Romaña, bueno, Eduardo, como presidente, da la ley de el Código de Aguas, disculpa. En el Código de Aguas se estipula que los ríos deben bordear, mira, por fuera, bordear por fuera las comunidades campesinas. ¿Qué quiere decir? Que los campesinos no podrán libremente regar sus plantas, regar sus cosechas, sus siembras. ¿Por qué? Porque esa agua va a ser desviada para llegar por dentro de las haciendas. O sea, ¿quién va a aprovechar el agua? El hacendado. Profe, pero eso está mal. Pero es una república aristocrática. Ellos ganan, tú pierdes. Así es. ¿Entiendes? Entonces ahí van a comenzar los problemas, claro. ¿Te comprendí esa partecita? Ah, me falta también el código de minería, que favorecía a los mineros exportadores. Muy bien. Por otro lado, también recuerda, está el gobierno de Manuel Cándamo. Yo te he dicho,
los de La Piedra, los de La Puente, los Candamo, los Rizopatrón. Esa gente es la dueña de este país para esa época. ¿Cómo, profe? Escúchame, dueña de ciudades. ¿Tú manjas el distrito de Pueblo Libre? ¿Lo manjas? ¿Que está cerca de la Universidad Católica? ¿Está cerca también de nuestra Universidad de San Marcos? Ya. Los Candamo eran dueños de ese distrito. Porque su hacienda, que es la hacienda Orbea, bueno, no sé si la conoces, pero hay una hacienda, que todavía un pedazo queda ahí. Esa hacienda era todo el distrito. Y ahí tenías que lo que ahora es el Queirolo, ¿cómo se llaman? Las órdenes religiosas, todo les pertenecía a ellos. Ellos lo han ido vendiendo de a poquitos. De a poco por poco lo han ido vendiendo. Y bueno, y por ahí cruzaban las avenidas y ya, pues, ya se perdió. Pero ellos como dueños prácticamente de todo, habían construido también el tranvía Lima-Chorrillos y se promulga en su gobierno la ley de ferrocarriles. Gobierno muy corto realmente para darle pase al primer gobierno de José Pardo y Barreda. Mira, los Pardo entienden sobre la modernidad bastante. Recuerda que antes de la guerra también hemos visto a un Pardo, son una familia que gobierna el Perú, obviamente por su influencia política, pues, ¿no? Y habíamos visto que en el gobierno de José Pardo y Lavalle, antecesora José Pardo y Barreda, José Pardo y Lavalle tenía una política educativa, ¿no? Para ellos la educación es la modernidad. Y este Pardo tampoco va a ser la excepción, ¿ah? Este Pardo también cree que la educación es el camino a seguir para que el Perú sea moderno. Ujú. ¿Cómo es eso, profe? Ah, vaca, yo te voy a explicar, mira. Los Pardo consideraban que el Perú debía dejarse de guerras, de tonterías. ¿Por qué? Porque ellos eran también parte de la República Aristocrática. Ellos también eran varones del azúcar. Una guerra a un productor, una guerra a un agroexportador o a un agrominero exportador lo destruye porque la guerra ocupa los puertos, porque la guerra ocupa los territorios y eso no les conviene. Por eso es que ellos dicen, no a la guerra, sí a la educación, sí a la diplomacia, ¿no? Se regula entonces, se da en educación, se da la reforma educativa de la primaria gratuita bajo control del Estado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber primaria gratuita sí, solo si el Estado está controlando eso, el Estado sabe qué cosa van a enseñar, a quiénes, cuándo, cómo, etcétera, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, también recuerda, tienes la reglamentación del acceso femenino a las universidades. Ojo, ojo acá. No es que las mujeres van a entrar a la universidad, ¿ah? Por favor. Es el reglamento de cómo ellas serán admitidas en las universidades y para qué lo harán. Para esta época todavía no hay mujeres en la universidad, va a faltar un poco, ¿ya? Pero sí, de todas maneras ellas van a llegar, ¿no? Y por supuesto se crea la Escuela de Artes y Oficios y el proyecto de legislación en favor de la clase obrera. ¿Ya? Se crea también la Caja de Depósito y Consignaciones. Termina el gobierno de Pardo bastante convulsionado en el aspecto sindical, en el aspecto de las huelgas. Ciertamente un poco tranquilo en el aspecto de la educación social, pero sí en el aspecto del trabajo obrero, bastante movido, porque él en ningún momento ha luchado por lo que para ese momento en el campo internacional, en el contexto internacional, ya era un hecho que se había ganado la lucha por la jornada de 8 horas de trabajo. Pero en el Perú, como seguíamos con gobiernos de República Aristocrática que no les convenía de ninguna manera que sus obreros trabajaran solo 8 horas, entonces se había puesto pues cargado, ¿no? Cargado ¿cómo se llama? Se había puesto cargado, pues, ¿cómo se llama? El momento, ¿no? Las cosas se iban un poco mal, ¿no? Y es por eso que cuando entra Leguía al poder, ¿qué hace Leguía? Cuando Leguía entra al poder en su primer gobierno,
lo primero que hace para evitar que la gente se vaya en contra de él, porque la gente odia, pues la gente odia pues al partido civil, ya que mira lo que han hecho, los están explotando en el trabajo, si bien es cierto, le han dado educación, pues esa educación ¿para qué sirve? Si a la final le voy a tener que trabajar más de 8 horas y me van a explotar y van a hacer conmigo lo que le dé la gana. Entonces, como no querían eso, eh, Leguía dijo, no, está loco, yo tengo que sacar cuerpo de acá, no, cholito, me voy. No, saco cuerpo porque la gente me va a odiar. La gente va a relacionar que yo estoy con el partido civil y pucha su máquina. Ahí sí ya, perdí. Entonces, ¿qué se Leguía? Leguía va a ir solo al gobierno. Sin embargo, ponte a pensar en algo, chibolillo. Ponte a pensar en algo. Ponte a pensar en que el partido civil no le va a perdonar lo que estás haciendo. Y que Leguía tiene que conseguir quien administre el gobierno. Porque, o sea, él puede ser el presidente, pero ¿y los cargos públicos? ¿Quién los va a asumir? Si no tiene gente. Ah, ¿ves? Ahí va a encontrar el primer problema. Por eso es que él, sin apoyo político ni nada, comienza a regalar terreno. Él no sabe qué hacer. Él no tiene poder diplomático, no tiene poder político. Entonces, ¿qué hace? No, yo no quiero guerra. Comienza a repartir como si fuera anchita toda esta vaina. Sí, fuerte, fuerte. Entonces, Leguía lo primero que hace es ponerle paños fríos a la gente. Muchachos, yo no estoy con el partido civil, no me tengan cólera. Ah, sí, no estás con el partido civil. Está bien, qué bueno, eso es una buena señal. Pero una mala señal es que no hayas hecho nada por nosotros. ¿De qué nos sirve tener un presidente que no es del partido civil si se comporta como si fuera del partido civil? No entiendo. ¿Qué me quieren decir? Escucha bien lo que te queremos decir. Cambios, queremos cambios, queremos ver qué cosas es por nosotros. Y ahí fue cuando Leguía dijo, bueno, tanto como cambio no puedo hacer, pero puedo dar leyes en su favor, como por ejemplo la ley de accidentes de trabajo, que era obligar al industrial, al empresario, disculpa, al empresario, obligarlo a que se haga responsable de, del precio o del pago, ¿no? De del asunto de los gastos que podía generar un obrero que ha sido damnificado, que ha sido dañado en, en plena labor, ¿no? O sea, si eres un obrero y trabajas cortando carne, y en vez de cortar la carne de vaca, cortan tu carne, con la máquina te cortan tu mano. Ahí nomás te botaban, ay, ya te cortó la mano y el piñata porque se vaya a la calle. Ah, acá ya no se podía ya. Si algo te pasaba en tu chamba, ellos tenían que responder por eso, tenían que indemnizarte, pagar todo, ¿no? Así era. Son los derechos, profe. Ay, acá me han puesto, uy, desde hace media hora la diapositiva completa, dice, ¿no? Ah, ya, es que si muestro la diapositiva completa, después no puedo ver el chat. Pero bueno, ya no importa, lo voy a poner completo en todo caso. Ya, y ya, ahí está. Ese leí una ratita. Se da el Tratado Polo Sánchez Bustamante, que le cede territorio a Bolivia, recuerda la zona del Acre, como parte del corredor después de la Guerra del Pacífico. El Tratado Velar de Río Branco, que cede el territorio de la Amazonía al Brasil, ¿ya? Y por supuesto, mira cuánto territorio ahí. Y por supuesto se crea la Asociación Proindígena, que era la institución que buscaba velar por los derechos de los indígenas.
Luego llega el gobierno de Billinghurst, del año 12 al año 14 termina el gobierno de Leguía y el gobierno de Billinghurst. Ahí también hay otra cosita, ¿no? En ese gobierno. Fregado. Mira, en el gobierno de Billinghurst, ahí se le para las antenas al partido civil. ¿Por qué? Porque Billinghurst no tiene partido político. Billinghurst es un poco como Leguía, ¿no? No tiene partido político, pero la gente lo está amando. ¿Y por qué la gente lo está amando? Porque es un gobierno populista, antioligárquico, que da el reglamento general de huelgas. Antes de él, las huelgas estaban prácticamente prohibidas. Pero él dice, no, pero ustedes también tienen derecho a quejarse, tienen derecho a todo, ¿no? Entonces, yo no les puedo decir que no, pero eso sí, con orden. Y da el reglamento general de huelgas. Se establece la jornada de 8 horas de trabajo para los obreros del muelle de Arsena del Callao. O sea, era como un programa piloto, lo que esperaban los obreros, ¿no? De saber si acá en el Perú va a funcionar las 8 horas de trabajo. Al principio, solo fue en el muelle de Arsena del Callao. Ya después, se fue a nivel nacional. Obviamente que la aristocracia no podía permitir que esta vaina siga avanzando. O sea, eso ya se veía muy peligroso, ya era un problema, ¿no? Ya era un problema realmente. Entonces, ¿qué se hizo? Rápidamente, la, la aristocracia dijo, hay que cortarlo de raíz. Obviamente ellos no lo podían cortar, o sea, la aristocracia, ¿qué iba a hacer? Ellos con sus manos los iban a sacar, decían un golpe de estado, eso era imposible. Como ellos no podían hacer eso, entonces dijeron, hay que conseguir a otro perro de chacra para que haga el trabajo sucio por nosotros. ¿Ya? Y está bien eso. Pero ahora ¿quién? Pirela ya no podía ser. ¿Ahora quién va a ser? Ahora va a ser tu papi, Oscar R. Benavides, ¿sí o no? Tu papi Oscar R. Benavides, que va del 14 al 15. La idea es ponerle paños fríos a esto, poder normalizar, poder equilibrar el gobierno y luego ¡pac! Entrar ellos con todo. Tú ya sabes cómo hace esto. O sea, no es la primera vez que lo están haciendo, ¿sí o no? Es por eso que Oscar R. Benavides derroca a Billinghurst y siempre, también recuerda mucho esto, ¿no? En los gobiernos de Benavides siempre estallan las guerras mundiales. En su primer gobierno, Oscar R. Benavides estalla la Primera Guerra Mundial. Y en el segundo gobierno estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea, alucina. Ese es también el segundo gobierno de José Pardo Ibarrea del 15 al 19. Mira, yo te he comentado esto en Historia Universal y te he dicho que al Perú le va recontra super archimulti hiper bien cuando hay guerras internacionales, ¿no? Porque el Perú pues vive de las exportaciones y ya te he dicho, eso es algo que, una tarea que para las guerras mundiales, los países que han intervenido en la guerra pues no están en ese camino, ¿no? De, de sacar materia prima, ¿no? Eh, entonces, el segundo gobierno de Pardo y Barrea sí se llena de platita y un incremento de exportaciones. Se rompen las relaciones con el Imperio Alemán porque sí le declaramos la guerra. Ya, yo sé que a ti eso te da risa, ya. Te da risa, yo sé que te da risa, pero es la verdad, ¿no? El Perú le declaró la guerra a Alemania porque el Perú, no porque en realidad el Perú dijera, ya, pues yo soy Superman. No, 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 no. Sino porque nosotros teníamos una dependencia o tal vez no dependencia, pero sí teníamos una relación económica estrecha con Estados Unidos. Entonces, para ese momento, ¿no? Si Estados Unidos es mi pata, ponte, es mi pata, me está parando la olla, me está comprando cosas. Yo no voy a ir y a su pata Alemania, ya sabes que Alemania yo también contigo, pero los dos ahí somos amigos, ¿no? Porque se supone que hay una relación cordial entre el enemigo del otro, ¿no? Entonces, ahí hay que cortar también, como que uniéndose a la causa, ¿no? Lo cual eh, lo cual también se pudo haber evitado, ¿no? Porque otros países, Estados Unidos,
Lo que pasa es que Estados Unidos también puso el parche, ¿no? Dijo que a todos los países que habían que dependían de él, Estados Unidos puso el parche, dijo que le dieran la espalda a los alemanes. Algunos dijeron que no, que ellos no iban a hacer eso, ¿no? Porque, o sea, mal que bien, todos tenían independencia en decidir por la soberanía popular y la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que nosotros teníamos injerencia en nuestro territorio, Estados Unidos no tenía por qué decirnos qué hacer o qué no hacer. Pero bueno, el único que atracó todo eso, lo que decía Estados Unidos, fue el Perú, el único que atracó. En su gobierno se establece la jornada de 8 horas a nivel nacional. Ahora sí, a nivel nacional, por favor, anótalo. Y se reglamenta el trabajo de las mujeres y menores de edad, porque las mujeres que hacían el mismo trabajo en las fábricas que los hombres terminaban ganando la mitad, y los niños, que el trabajo para los niños era hasta ese momento ilegal, no ganaban nada. O sea, los niños eran explotados. Durante su gobierno también aparece estalla otro escándalo, otro problema. Ni el Ampay ni el Ampay, el esposo de Majo Mantilla, fue tan fuerte como esto. Te voy a explicar. Mira, em, este levantamiento de Teodomiro Gutiérrez Cuevas Rumimaki en 1915. Teodomiro Gutiérrez Cuevas Rumimaki era un ex militar, ¿no? Que había conocido la problemática social de Puno, que vivía en la zona. ¿De qué ha pasado? Que Rumi Maki sabía de primera entrada, pues, que lo que estaban haciendo los oligarcas y los aristócratas en la zona. Como los oligarcas y los aristócratas eran patas de Pardo, que era el presidente, ellos se pasaban por encima de todo el mundo, tenían poder político ahora, pues. Entonces, ellos vieron que en el mercado internacional había una gran demanda ¿de qué? Había una gran demanda de... había una gran demanda de lana. Se vendía a muy buen precio. Entonces, ¿qué fue con eso? Que ellos dijeron, ah, ya, pues si hay demanda de lana, hay que meternos pues, a los terrenos donde se pueden poner animales para que nos den lana. ¿Dónde era eso? En Puno. Entonces, ¿qué pasó? Que se metieron y la gente le dijo, señor, ¿qué le pasa? ¿Ustedes por qué se están metiendo acá? Tú cállate, cholo, no te metas, ya no te metas, cholo. Pero ¿cómo que no me voy a meter si esta es mi tierra? Usted no tiene por qué meterse acá, esta tierra tiene dueño, no es que está libre. ¿Cómo? ¿A mí me estás hablando? Papeles, cholo, papeles. ¿Quién dice que es su tierra? Bueno, no tenemos papeles ni documentos porque no usamos eso nosotros, pero esta es la tierra del papá de mi papá, del papá, del papá, del papá de mi papá. Y también es mía. Así que, y acá todo el mundo lo sabe, a mí no me interesa lo que digan cuatro cholos, ¿ya? ¿Está bien o no? Si tú no tienes papel, acá no se hace nada. Y entonces se metían así de una manera recontra prepo, y cuando uno quería decirle algo, ellos decían, ya quéjate que te dé la gana, total, mi pata es el presidente, ¿está bien o no? Eso, eso hizo que Rumimaki los apoyara en el levantamiento y que su propuesta sea crear un estado federado estilo Tahuantinsuyo. Pero en realidad no surtió efecto, ¿no? Pero de todas maneras, fue un levantamiento para el momento. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Tienes alguna pregunta? Todo bien, profesora. Solo que dejó de compartir pantalla. Déjamelo saber en el chat, por favor, si tienes alguna duda.
Me preguntaban acá por la guaripampeada. Estoy leyendo los, ¿cómo se llama? Los comentarios recién porque pues no puedo estar en dos pantallas. Dice, ¿cree usted que falté mucho para que salga la info del examen de admisión? No creo, ¿no? Ya que estamos en la semana número 15, ya deberíamos tener, 14, ya deberíamos tener en la próxima semana, más tardar, supongo yo, información sobre eso, ¿no? Ujú. Sí, gracias a Palma se logró, bueno, se logró tener libros, ¿no? Que no teníamos nada. Me preguntaban por la guaripampeada. La guaripampeada es el enfrentamiento entre iglesias y Cáceres, donde Cáceres le da el golpe de Estado. Esa es la guaripampeada. ¿No hay preguntas? Ya, entonces voy a seguir. Ya. Ya nos falta solamente el oncenio de Leguía. Ya está. Ahí. Ahora bien, vamos con el oncenio de Leguía, ¿no? Mira, cuando termine el gobierno de Pardo y Barreda, Leguía se lanza a las elecciones. Ya era un viejo conocido porque ya él había tenido un primer gobierno, si tú recordarás, ya había tenido un primer gobierno. Entonces, Leguía, que va a tener su gobierno entre 1919 y 1930, por eso se llama el oncenio, llega al gobierno con mucha popularidad. Es un régimen civil y autoritario cuyo objetivo era modernizar el Estado con apoyo de capital norteamericano. Y porque, bueno, tú sabes que estamos ya aquí en el fin de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto se sabe que Estados Unidos es el gran papi económico del mundo y que Profesora, inclusive, sí. disculpe, no está compartiendo pantalla. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ya, a ver. ¿Estoy compartiendo? A ver. A ver. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí Sí, estoy profesora. compartiendo? Ya, perfecto. Ok, entonces el gobierno de Leguía es un régimen autoritario, es un régimen que como no tiene tampoco partido político, tiene que buscar apoyo en las clases medias. ¿Quiénes son las clases medias? Los profesionales, ¿no? Abogados, médicos, ingenieros, y él dice, bueno, antes del Estado, ¿quién se encargaba? Del Estado se encargaba el Partido Civil, porque ellos tenían gente que toda su vida, familias que toda su vida habían gobernado el país. Entonces no tenía necesidad de ellos de buscar a alguien que tuviera, que fuera un técnico, porque pues ellos ya lo habían hecho toda la vida, aún sin tener ese, ese galardón técnico, ¿no? Ese galardón profesional. Entonces la clase media que odiaban que odiaba el Partido Civil, ahora va a tener un papel predominante en el gobierno de Leguía. El gobierno de Leguía también ha sido denominado como la Patria Nueva. Él lo denominó así, la Patria Nueva, ¿por qué? Porque buscaba cortar, buscaba eliminar la antigua estructura de la oligarquía y de la aristocracia, ¿no? Que aquí ya no estuvieran excluidas las clases medias, que no estuvieran excluidos los obreros, ni los campesinos, sino que todos participaran. Y hasta ahí parecía algo interesante, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que esto es el disfraz nada más de una propuesta en la que él quería hacerse del poder y quedarse con todo. O sea, él tenía la idea de unir a todos en su gobierno con la idea, con la finalidad de que nadie
de que nadie protestara. Él era un dictador. Yo protesto como campesino, quiero mi libertad. Pero si yo te estoy dando cosas, ¿cómo protestas? Si yo te estoy ayudando. Yo te he hecho existir a ti porque tú no existías por el partido civil. Yo, que soy un abogado, quiero decir que este gobierno es una dictadura. Disculpa, pero si tú trabajas para el Estado, ¿cómo que te estás poniendo ahora en contra de mí? ¿Te rebelas contra Elmo? No, eso no puede ser, ¿sí o no? Entonces, por eso es que era una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Eh, Como característica de la patria nueva está la ruptura del control civilista del Estado y la incorporación de la clase media a la administración pública que te he comentado. El régimen es un régimen populista porque incorpora la demagogia a los sectores populares, les regala cosas, ¿no? Les promete cosas. ¿Tienen, profesora, pero se lo han hecho todos? No, porque los aristócratas no le prometían nada al pueblo. ¿Para qué le van a prometer? Si el pueblo no, ni siquiera existía para ellos. ¿No? Entonces, pero ahora sí, él con tal de llevárselos en su bolsillo, pues está haciendo todo esto, ¿no? Está la modernización o inserción de la economía mundial en el fortalecimiento del Estado, ¿no? O sea, Estados Unidos está manteniendo económicamente al Perú, y es que tampoco no es algo difícil de pensar, ¿no? No es algo difícil de imaginar tampoco, porque como tú sabes, Estados Unidos está metido en ese momento, en los locos años 20, en casi todas las economías, ¿no? Vamos a ver que está también en Europa, en Alemania, en Italia, en Francia, está también acá en el Perú, ¿no? Pero también habían propuestas, dentro del gobierno de Leguía habían propuestas de gobierno. ¿Cómo era que el Perú debía gobernarse? Como antes, con fórmulas nuevas, ¿qué debía hacerse? Y habían ideólogos que ya hablaban sobre esto, como por ejemplo los ideólogos de dos partidos políticos de masas que son muy populares para esta época. Uno, el Partido Socialista, fundado por José Carlos Mariátegui, que decía que los que debían gobernar eran los obreros y los campesinos. Ellos deberían gobernar, porque al final la economía, al final el país está hecho de ellos, ¿no? De ellos, que son los que empujan la tierra, de ellos, que son los que empujan la producción. ¿Quién más que ellos deberían ser los indicados para poder gobernar? Pero Víctor Raúl decía que no, ¿no? Decía que no, pero ¿cómo van a ser ellos yo no estoy en contra de que el pueblo gobierne, pero ponte a pensar, Mariate, o sea, son gente que tiene poca instrucción, o sea, que no puedes poner a alguien de ese calibre a manejar a manejar el futuro de este país, a manejar el presupuesto de este país, o sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Eh, por otro lado, recuerda en el aspecto político, este es un régimen autoritario, porque sí, en el año 19 se elige Leguía y en el 20 Leguía se da un autogolpe de Estado. Mientras él gobernaba, él mismo se da un autogolpe, cierra el Congreso y crea su propia constitución. Cuidado, peligro. Los gobiernos que buscan darse autogolpe de Estado siempre van a querer cambiar la constitución. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Leguía lo hizo. Fujimori lo hizo. Y aunque eran gobiernos que habían sido elegidos democráticamente, querían el poder total para ellos y para quedarse en el poder. Nadie da un golpe de Estado y cambia de constitución para quedarse 5 años, pues. Y eso era obvio, ¿no? Y por eso es que leí esos grandes cambios, ¿no? Que la constitución del 20 va a reemplazar la constitución del 60, que era la de Castilla, la de más larga duración, ¿no? Eh, bien. El APRA en el año 24, entonces, va a traer esta propuesta, ¿no? Que sean las clases medias las que gobiernen, ¿no? Ahora, muy bien. En el aspecto económico están los empréstitos e intervenciones norteamericanas. Ojo, empréstitos significa préstamo. Préstamo de los gringos hacia el capital peruano, ¿no es cierto? Que nos va a tener una dependencia, pues, bien marcada, ¿no? Y el famoso Lago de París a favor de la International Petroleum Company. La IPC, la International Petroleum Company, va a ser una empresa petrolera que llegue al Perú a sacar
a sacar petróleo de la zona de La Brea y Pariñas en el norte del Perú. Sin embargo, esta empresa norteamericana, que está permitida por el gobierno de Leguía, va a tener demasiados beneficios por ser extranjero, ¿no? Ah, no, mire, es que los gringos están invirtiendo, hay que darles todo. Les dimos todos los beneficios habidos y por haber. A ellos ponían las reglas de juego. No era el Estado el que definía qué ley se iba a implantar ahí de, ¿cómo se llama? Eh, eh, laboral. Ellos definían si había hecho 8 horas, si no había, si había accidentes de trabajo, si no había. Entonces, era pues una cuestión ya, una explotación en donde el Estado permitía todo tipo de vejámenes económicos, ¿no? Laborales. Y por otro lado también está el gasto público, donde se buscaba modernizar la infraestructura productiva y se buscaba la modernización urbana. ¿Por qué? Porque al mismo estilo norteamericano, en donde los gringos unían una zona productora con una zona comercial para sacar sus productos, también Leguía quería hacer lo mismo porque para él ese era el éxito. Entonces empieza a construir un montón de avenidas, pero dos son importantes, ¿no? Una, la Avenida del Progreso, y otra, la Avenida Unión. La Avenida del Progreso, hoy Avenida Venezuela, ¿no? La Avenida Unión, hoy Avenida Argentina, unen eso, unen una zona productora, que sería, pues, las fábricas de esas, que están en estas avenidas, con el puerto del Callao, que es la zona comercial, ¿no? Eh, y también en las redes sociales se da la legalización de comunidades campesinas como medida social destacada. ¿Qué significa esto? Significa que ahora las comunidades indígenas iban a tener, ¿qué cosa? Iban a tener documentos. Ese papel que decían que no tenían y que por eso le quitaban sus tierras, ya, eso sí iban a tener ahora, ¿no? Además, tienes la ley de conscripción vial o mita republicana. Esta ley de conscripción vial es bien interesante porque completa el círculo de urbanización o modernización urbana que quiere hacer Leguía, ¿no? Leguía quería desarrollar una gran cantidad de obras públicas por varias razones, ¿no? Primero, porque así se veía moderno, sobre todo Lima. Y segundo, porque atraía más préstamos estadounidenses. Que Lima se vea diferente, que no se vea como la ciudad de carrozas, que parecía el virreinato, que todavía existía porque los medios de transporte estaban muy atrasados y además que la guerra había reventado todos los ferrocarriles. Entonces, la idea era construir avenidas, calles, plazas, todo muy moderno, todo muy parecido a los locos años 20 norteamericanos, que de esa manera éramos como que más atractivos para el capital norteamericano, además inclusive para poder poner su propia industria, ¿no? Entonces Leguía mandaba a construir. Obviamente que con la plata de los gringos se compraba el material, pero había que ahorrar en mano de obra para poder hacer todo lo que él quería hacer, porque ya te estaba pasando la otra plata. Entonces se da la ley de conscripción vial. Leguía da la legalización de comunidades indígenas y a cambio pide trabajo gratuito de hombres entre 18 y 60 años eh, trabajando 9 kilómetros cada 2 meses, ¿no? Y eh, así se iban haciendo las nuevas plazas, calles, ¿no? Y lo de esto es que, y además anecdótico, ¿ah? Es que Leguía no quería que se vea Lima y al Perú, pero sobre todo Lima era la carta, ¿no? Su presentación, que no se viera una Lima indígena, que nosotros no nos viéramos, que nadie nos viera, que estar siempre tras bambalinas. ¿Cómo es eso, profe? A él lo llamaban también, no, o sea, sus detractores no decían que era el mejor presidente del Perú, decían que era el mejor alcalde de Lima porque él había reformado la ciudad por todo lo que te he comentado. No, lo decían de manera peyorativa, pues, pero tenían razón en algo, en que él había reformulado esta ciudad. Leguía había creado barrios nuevos. Por ejemplo, para la clase media
para que se diferenciaran de los pobres, porque claro, ellos son clases bajas, pero están en la mitad, ¿no? Están en la mitad, no son pobres, pero tampoco son ricos. Se crean nuevos distritos, como el distrito de Jesús María, por ejemplo, ¿no? Donde vivían los funcionarios del Estado, que no eran ricos, pero que tampoco pasaban muchas necesidades, ¿no? O sea, estaban a la mitad. Y que tenían un estilo de vida muy locos años 20, ¿no? Muy modernizado. Pero nosotros, pero el resto, con los marroncitos, profe, ya, uy, no. Habían barrios lejanos, como por ejemplo el distrito de La Victoria, que había sido impulsado por la señora Victoria de Balda, que había entregado su hacienda para esto. Y también estaba los distritos, nacientes distritos de esa época, como Villa María del Triunfo, por ejemplo, ¿no? Que todavía estaba en cimientos porque recién se va a crear como distrito en el gobierno de Odría. Entonces, Lima estaba cambiando y cada quien, de una forma, si se quiere, encubierta, se le estaba creando a cada quien, a cada grupo, un espacio. Profe, qué discriminador. Leguía no lo llamaba discriminado, Leguía lo llamaba ordenado, lo llamaba, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que, oye, escúchame, lo que está pasando es que, como decía Patricio Leart, ¿no? Está poniendo a cada quien en su lugar. Obviamente no estoy diciendo que ese sea nuestro lugar, pero él lo veía así, ¿no? Como a cada quien en su lugar. Entonces, esa es su política modernizadora. Bien, luego tenemos la caída, ya la celebración del centenario de la independencia, celebramos 100 años, nos dieron regalos, que la Fuente China, que la Plaza Manco Cápac, que el Arco Morisco, ¿no? Todas las colonias comenzaron a regalarnos cosas y 2 tratados internacionales importantes durante su gobierno. Con Colombia le cedimos el trapecio masónico y va a venir luego el problema de Leticia porque le entregamos con todo y gente adentro. Y el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, también conocido como el Tratado de Lima, ¿ya? Donde se establecían las condiciones, se terminaba la Guerra del Pacífico porque allí se establecía em, hacer un plebiscito, ¿no? Hacer una consulta pública y ahí fue donde Tacna regresó al Perú y Arica se quedó con Chile, ¿no? Sí. ¿Cómo termina el gobierno de Leguía? Bueno, ya sabes, en el contexto internacional por el crack del 29, y eso permitió un golpe de Estado, que es el golpe de Estado de la oligarquía, pero detrás de la mano de los militares de nuevo, ¿no? Y ahí es el golpe de Estado de Sánchez Cerro en Arequipa en 1930, ¿no? Así surge el tercer militarismo y eso ya es parte de nuestra siguiente clase de historia del Perú. Em, Así que, no siendo más, yo me despido de ti y espero que esta clase haya sido fructífera para ti, que te haya gustado. Así que nosotros nos vemos ya la próxima semana, esta vez con un capítulo más de historia, en este caso universal. Te voy a dar las claves rapidito, ya rapidito, porque ya sé que la gente te tiene que ir. A ver, acá. Ya está. Acá era E. Ya ahorita te pongo la diapositiva. Espera un ratito. Ahorita te pongo la diapo. Listo. A ver, la última dicen, ¿no? Ya está, plin. Esta es la última diapositiva. Ok, señores, nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Nos vemos.
Chau. Miss. Tengo un súper fin de semana. Ujú. Chao, chao, chao. Miss. Miss, una consulta. Sí, claro, dime. Dime. Con respecto a lo de las claves, la 2, ¿cuál es? Porque Ah, creo ya, que no la repitió 2. bien. Ah, ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, para repetirlas, ¿ya? El 1 es besito, 2 es enano, 1 es besito, 2 es enano, 3 es dedo, 3 es dedo, 3, 4 es enano y 5 es enano. O sea, es besito, enano, dedito, enano, así. Listo, gracias. Sí, alguien levantó la mano por ahí. Damaris, creo. Profesora, Ya, Miss, muchas disculpe, gracias. Sí. respecto a la República Aristocrática, ¿inicia Ujú. con Nicolás, con No, Romaña o con... no, según Basadre, la República Aristocrática inicia con Lope de Romaña. El Entonces, tránsito entre, ya. entre la República Aristocrática y la reconstrucción es Pierola. El Pierola es el tránsito. Si quieres, puedes llamarlo antecedente, si quieres puedes llamarlo los cimientos de la República Aristocrática, pero el primer gobierno de la República Aristocrática, como dice tu separata, es Lope de Romaña. Ay, profesora, gracias. Listo, a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna. Listo, entonces ahora sí me voy. Chau. Que les vaya súper bien. Chau, chicos.